Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Dos cosas, ministro. Primero, todos los fondos que el presidente ha solicitado y que el gobierno necesita para atender las dos emergencias, la generada por el sismo del sábado y la del fuerte temporal. Se calcula, si no me equivoco, en 200 millones las afectaciones por esto. ¿Usted me ratifica esto? Buen día. Mira, te diría dos cosas. Primero, lo importante de tener una estrategia definida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, del orden fiscal y el enfoque social, porque es ahora cuando rinde frutos ese orden fiscal, en el momento que sucede catástrofes, emergencias como las que han sucedido últimamente, y se puede de manera acelerada, rápida, activar líneas contingentes para desastres naturales. Entonces, lo primero, lo importante de tener un manejo sensato, prudente de la economía. Lo segundo, se está todavía determinando hasta cuánto puede llegar a ser el impacto, pero ten en cuenta que el número que tú mencionas no solamente es parte pública, sino también parte privada, y de eso se debe descontar seguros. Pudiera llegar a ser hasta esa cifra, eso estará por determinarse en los próximos días. ¿Qué te puedo decir? La línea que activamos el día sábado, porque el día sábado nosotros, Ministerio de Economía y Finanzas, estábamos presencialmente en la ciudad de Panamá, donde se celebraba la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, con todos los ministros de Economía de la región. Estábamos por esa reunión, pero al darse esta situación de emergencia nos conectamos vía remota con el presidente de la República que lideraba el COE Nacional y en ese mismo momento activamos las líneas de contingencia. En ese primer momento y ya activada por 60 millones de dólares y puede ser hasta 210 millones de dólares de ser el caso. Ya esos detalles estarán por verse. Por ejemplo, te puedo decir, en el sector de educación, el impacto que ha tenido la infraestructura educativa con corte al día de ayer era 39 millones de dólares, pero esa cifra, digamos, es dinámica y es variable todavía en los próximos días. Es decir, hay el efectivo y la liquidez suficiente para enfrentar todas estas emergencias. Lo que se espera es que haya gestión y ejecución. Mira, gracias al orden fiscal podemos ahora estar todos volcados a este enfoque social de situación de emergencia con liquidez. Y luego también recalcar que los recursos son escasos, es decir, los recursos no sobran, porque muchas veces el análisis tiende a ser maniqueo, blanco o negro, sobra plata o no hay un centavo. Entonces no es así la realidad. La realidad es que este gobierno ordena la economía, bajamos el endeudamiento, bajamos el déficit, bajamos las necesidades de financiamiento, renegociamos la deuda con China y eso nos da una posibilidad de tener un aval de cara a los organismos internacionales y poder activar rápidamente estas líneas de contingencia de crédito para desastres naturales y no tener que hacer lo que han hecho administraciones de gobiernos anteriores, que era subir los impuestos para contrastar la situación. Esos 60 millones de los que usted me habló al principio, ministro, ¿son del crédito activado con el Banco Interamericano de Desarrollo? Son una línea de crédito contingente activada con el BID, ya realizada desde el día sábado y domingo que estuvimos trabajando en esto, y luego ya llegando acá el día domingo en la noche, seguimos trabajando desde aquí con otros organismos multilaterales. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión que fue pública con el Banco Mundial activando otro tipo de líneas contingentes porque este es un gobierno prudente que se adelanta, entonces queremos estar cubiertos no solo para situaciones que ya han pasado, sino otras eventualidades que pudieran suceder. ¿Cuánta plata se necesita realmente, más o menos, para atender la situación del sismo y el invierno? Me refiero incluyéndole al puente del Río Blanco que hay que hacerlo nuevo. Mira, como te digo, tenemos listos las líneas de crédito hasta 210. Números preliminares nos hablaban de una cifra de menos de 100 dólares, que es lo que realmente se va a necesitar. Estamos hablando del gobierno central, sector público, porque a veces se confunde y se mezcla gobiernos seccionales y se mezcla impacto en sector privado. Entonces ahí ya son cosas distintas. Pero sector público, gobierno central, hasta este momento, hasta 100 millones de dólares, sin perjuicio que tuviéramos acceso a poder financiar
hasta 210. En todo caso, insisto, lo importante es poder acceder a estos recursos y no tener que subir los impuestos, como lo hicieron gobiernos anteriores, es producto de esa estrategia que está funcionando del orden fiscal y el enfoque social. Y si me lo permites, y conecto con otro tema del momento, que es el tema del precio del petróleo, que está bajo en la coyuntura. Pero aquí también vale la pena recalcar que hace poco tiempo estuve presente en la Asamblea presentando la proforma, lo que era el presupuesto para este año, y todas las críticas apuntaban a que habíamos sido demasiado prudentes con el precio del petróleo. Lo pusimos en 64.8, número redondo, $65, y nos decían en la Asamblea que debía ser 75, 85, 95, y que no seamos exceso de prudencia. Pues bueno, ahora se ve que esa prudencia fue lo correcto y hay que manejar la economía de forma técnica y no de forma populista desde ningún lado. Son las 8:56, estamos conversando con Pablo Arosemena, el ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Bueno, ¿qué nos puede decir respecto al acceso a estas líneas de crédito que se han activado? ¿Qué tan fácil o difícil puede ser tomando en cuenta que el riesgo país llegó, lamentablemente, subió a 1950 puntos y tomando también en cuenta que el precio del petróleo está bajo? ¿Cómo está la situación para acceder a estos créditos? Mira, es muy buen planteamiento porque aquí hay que explicar que lo que hoy está midiendo el riesgo país, dicho por los propios inversionistas y organismos multilaterales e internacionales, es el riesgo político ocasionado por el populismo que pretende y genera inestabilidad política. No es un tema económico, es un tema político, al punto que Ecuador ha logrado de manera muy rápida, acelerada, el mismo sábado, el mismo domingo, arrancar las activaciones de las líneas de crédito contingente con los organismos multilaterales sin necesidad de tener que hacer lo que hacían gobiernos anteriores, de meterle la mano al bolsillo a la gente subiendo impuestos. Recordemos que ante catástrofes en el pasado, esa un poco fue la reacción automática de gobiernos anteriores, meter la mano en el Banco Central, meter la mano en la Seguridad Social o meterle la mano directo a la gente subiendo impuestos. Nosotros no hacemos eso, porque este es un gobierno liderado por Guillermo Lasso, responsable, honesto, y aquí los recursos públicos son sagrados. Por eso nosotros estamos trabajando en bajar el déficit fiscal y lo venimos logrando, bajar la deuda, bajar el nivel de endeudamiento y poner esos recursos hoy al servicio de esta emergencia, que es lo urgente. Pero luego de lo urgente tenemos lo importante y ahí viene el incremento de recursos este año para mayor inversión social, en obra vial y en seguridad. Ahora, el riesgo país, que usted lo acaba de mencionar, 1950 en riesgo país es una cifra muy alta, histórica, no sé si es la más alta del periodo, de cuánto tiempo, usted me dirá. Y usted dice, el populismo y la crisis y la situación política que estamos viviendo impacta en este riesgo país. A Perú le pasa algo, a lo mejor hasta más grave, porque tiene desde noviembre y tiene 200 de riesgo país. Es decir, también va de la mano con el manejo fiscal. En una palabra, la diferencia, que es muy bueno tu planteamiento, ¿cuál es la diferencia entre Ecuador y Perú? En una palabra, la institucionalidad. Y déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Perú es presidente del Banco Central hace 16 años, independientemente del signo político, de que si vino un populista al gobierno o otro más populista, tienes una misma línea de prudencia económica. Un ejemplo concreto, 16 años en la institucionalidad del manejo, en ese caso, de la política monetaria. Luego, las reservas que tiene el Banco Central del Perú son de 75.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que tienes la solvencia. Y luego el nivel de deuda PIB es aún menor que el nivel de deuda PIB del Ecuador. Recordemos ¿qué es la deuda pública? La sumatoria, sumar los déficits fiscales, la diferencia entre ingresos y gastos, como se gasta más de lo que se ingresa, eso da déficit, y si tú sumas el déficit de todos los años, el acumulado es la deuda pública. Entonces, la deuda pública en Perú en relación a la producción de ese país es menor si lo comparas con Ecuador. Ahí tienes tres razones de por qué hay este gran contraste. Entonces, aquí, el día de ayer, por ejemplo, nos reunimos con banca multilateral, con inversionistas extranjeros, y todos te lo dicen, lo han dicho en público, lo dicen en privado, y es un tema bastante intuitivo, que hoy lo que está midiendo el riesgo país es el riesgo político de la inestabilidad política generada por el populismo, porque el manejo de la economía
viene siendo ordenado, y no solo a través de la macroeconomía, que tenemos la segunda inflación más baja de la región y que tenemos solvencia en la dolarización. Vamos a lo más importante, y que hemos bajado el déficit fiscal, y que hemos bajado la deuda, y que hemos bajado Ya, sí, las causas... Vamos a lo más importante, al pulso de la microeconomía, a la microeconomía, las ventas, porque no hay mejor indicador de lo que sucede en la calle que las ventas reportadas al SRI. El último dato disponible para el mes de enero de este año crecen 8% con respecto al equivalente del año anterior. Están creciendo las ventas a pesar de los problemas del caos, de la inestabilidad política que se pretende generar y otros problemas reales y transversales y crónicos que tiene el Ecuador, pero el manejo de la economía liderado por el presidente Guillermo Lasso permite que aún ante esas circunstancias adversas y un entorno global de desaceleración, de potencial recesión global, aún en esos casos Ecuador, de acuerdo al Banco Mundial, proyecta crecimiento económico para este año del 3%, cuando el promedio de la región es 1%. ¿Cuánto nos está afectando este riesgo país de 1950? Las causas y el diagnóstico está claro, pero el efecto, ¿cuál es? El efecto lo diría en dos partes, por el lado público y por el lado privado. Por el lado público es el no poder acceder a emitir bonos de deuda soberana, a que el Ecuador tenga esa vía de financiamiento, porque tendrías una tasa prohibitiva. Entonces tienes que trabajar con organismos multilaterales que te facilitan recursos al 1, 2, 3%, en vez de tener que emitir al 18, 19 o 20%. Entonces tienes una vía menos, te quedan otras vías, pero ese es un efecto directo e inmediato. Adicionalmente, la deuda que tiene el país, contraída por gobiernos anteriores con tasas variables, sube también la tasa de interés, porque es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy la plata no es barata, hoy la plata en el mundo es cara, porque están subiendo las tasas de interés. Entonces, esa parte de la deuda del Ecuador con el mundo exterior sube en su parte variable. Y luego en la parte privada también el acceso a los recursos por la banca privada, por el gran empresariado, se encarece. No es que se imposibilita, pero definitivamente se encarece. Y asimismo también el sector real, las exportaciones se pueden complicar dependiendo cómo termine de desenvolverse lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa principalmente. Entonces, Ecuador, ¿qué hace? A pesar de esas circunstancias, se mantiene prudencia económica, que es lo que nos ha permitido aumentar el presupuesto este año, porque hemos aumentado el presupuesto este año y hemos bajado el déficit fiscal al mismo tiempo, y eso permite que los organismos multilaterales digan: Ecuador, al día de hoy, tiene la segunda inflación más baja de la región, cuando la inflación es el primer problema económico del mundo, y segundo, Ecuador crecerá al 3% este año, cuando la región proyecta crecimiento alrededor del 1,3%. Bien, ministro. ¿Algo más o tenemos que terminar ya? Tenemos que terminar, Milton. Sí, son las 9:03, ministro, tenemos que terminar, se nos fue el tiempo. Le quiero agradecer por habernos atendido hoy. Tenga buen día. Gracias, un abrazo. Gracias, ministro. Son las 9:03, tenemos que terminar. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena.